La doctora Montserrat Díaz, tercer bloque de esta charla con la refractariedad y las nuevas novedades respecto al tratamiento de las vasculitis. Como podéis ver, yo vengo de Barcelona, de la Fundación Puigvert, del Servicio de Nefrología. Les voy a hablar de algo donde no hay mucha literatura, la verdad, que es las vasculitis ANCA-refractarias, pero afortunadamente tampoco es muy común verlas, o sea, es muy poco frecuente la refractariedad a los tratamientos que actualmente tenemos. Si nos vamos a la definición, tenemos un problema porque la definición plantea más preguntas que respuestas. Dice persistencia o aparición de manifestaciones clínicas renales o sistémicas de vasculitis, estando recibiendo tratamiento igual en intensidad al recibido inicialmente. Bueno, o sea, con la misma intensidad, eso significa que en el periodo de tiempo en que tenemos que evaluar la refractariedad, vamos a tener al paciente con las dosis tan altas como al principio. Sabemos que los corticoides hay que bajarlos, o sea que ya en el momento que evaluamos la refractariedad ya no estamos con el tratamiento inicial, o sea, estamos habitualmente con dosis mucho más bajas de inmunosupresión, especialmente de corticoides. Entonces, ¿cómo evaluar la refractariedad? O sea, las preguntas serían, ¿qué vamos a valorar? ¿Cuándo la vamos a valorar? ¿Y cómo vamos a valorarla? Y si es necesario una biopsia renal, que fue una de las preguntas que me han hecho. ¿Qué vamos a valorar? El VIVAS, o sea, porque realmente es lo que tenemos como herramienta para poder definir esta entidad. ¿Qué vamos a medir con el VIVAS? La actividad. Entonces, ¿cuándo podemos pensar que el paciente, o qué vamos a valorar para definir si el paciente es refractario? Dentro de lo que valoramos habitualmente, lo que vamos a valorar con más importancia o le vamos a dar más importancia es la hematuria. La hematuria y la presencia de hematuria y el filtrado glomerular que no alcance una mejoría del 25% o incluso caiga durante el tiempo que ahora determinaremos. Pero no solamente desde el punto de vista renal, también tenemos que evaluar la persistencia de manifestaciones extrarrenales. Entonces, ¿cuándo tenemos que valorarlo? ¿Cuándo nos tenemos que poner nerviosos? Como una de las preguntas, ¿cuándo nos tenemos que poner nerviosos pensando que puede ser un paciente refractario? Y para eso nos vamos a las definiciones del VIVAS también, del VIVAS 3. Una manifestación clínica es nueva o hay un empeoramiento de ella siempre que se evalúe dentro de los primeros 4 semanas. Luego, la persistencia de la manifestación clínica se valora entre las 4 semanas y las 12 semanas. Y a partir de las 12 semanas ya es daño. O sea, daño no significa que no sea reversible, pero es daño. Entonces, ¿cuándo consideramos que es refractaria al tratamiento? O sea, la tenemos que valorar entre más de 4 semanas y menos de 12 semanas. O sea, antes que esa manifestación clínica esté establecida o es un daño. Entonces, ¿cómo la vamos a valorar? No siempre la tenemos que valorar con una biopsia renal, pero es muy importante hacer la biopsia renal, sobre todo si pensamos que este síntoma ya puede estar en fase de daño y no va a poder ser reversible. Y tenemos que saber qué grado de actividad hay en esa biopsia renal para definir el tratamiento, aunque no siempre es necesario. ¿Tiene algún sentido la rebiopsia? Esta es una pregunta, una de las preguntas, y
Me remito a las guías francesas porque me gusta la definición, no porque sea la única. O sea, en principio lo que dicen que una biopsia renal, dentro de todas las indicaciones que ellos ponen, hay que también pensar que en nefrología, en la autoinmune francesa, la opinión del internista es realmente importante. La mayoría de los grandes estudios que se han hecho en vasculitis lo han llevado a cabo internistas y no nefrólogos, como en el Reino Unido. Entonces, aquí ponen cuáles son las características por las cuales se puede hacer una biopsia renal. Y dentro de ella, en rojo, dice empeoramiento de la función renal estando en tratamiento, no explicado por la biopsia renal inicial y sospecha de refractariedad. O sea, que en principio ellos sí que entienden que la biopsia renal puede ser necesaria para diagnosticar esa refractariedad. Ya hablando ya de otra de las preguntas con respecto al tratamiento de la refractariedad, me preguntan, ¿es razonable asociar rituximab y ciclofosfamida? Realmente no está estudiado en refractariedad, porque son pocas las refractarias. O sea, casi siempre están hechos todos los estudios para inducir o en pacientes muy graves. O sea, que podríamos decir que podrían ser parecidos a una refractariedad. O sea, ¿qué dicen las CADIGO? Por ejemplo, las CADIGO dicen que cambiamos de tratamiento, no que añadimos tratamiento. Pero si tenemos una vasculitis grave, en principio una refractariedad grave, realmente podemos utilizar todas las armas que están a nuestro alcance y una de ellas es asociar y no cambiar, sino asociar tratamientos. Lo de asociar tratamientos, vemos dos estudios que se hicieron aparte del rituximab, o sea, aparte de que son tratamientos, o sea, son 2 y ya está, o sea, 2 bolus de ciclofosfamida más rituximab. Hay otros que van más allá. Entonces ya se plantean un tratamiento combinado completo. Eso significa, como este es de 2011, pero realmente ya han salido posteriormente del PUTSI. Casi todos son del mismo grupo de investigadores que son del PUTSI y de Salama, que son socios, uno del Imperial y otro de Hammersmith, pero los dos de Londres, y están muy relacionados estos dos servicios de nefrología. Entonces, ellos ya llevan varias publicaciones asociando estos dos con esquemas de rituximab y ciclofosfamida juntos, solo que en dosis más bajas. Y también pongo el que la asocia, que es uno de los últimos, el que asocia también a recambios plasmáticos para muy graves. O sea, ellos se plantean esta triple terapia en pacientes que la creatinina es superior a 500. O sea, ya no 500, sino superior a 500 o con mucho criterio de gravedad o con peligro de la vida. Entonces, utilizan estos tres fármacos y en ambos estudios, y un tercero que ya no lo puse, o sea, en principio las respuestas han sido muy buenas, o sea, todos muy graves, que no es lo que ocurre en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos casi siempre los ensayos escogen pacientes no tan severos como esto, que ayudan a que los resultados de hecho sean mejores. Más adelante veréis que ya hay más propuestas sobre este tema con ensayos clínicos. ¿Qué es lo que proponen las CADIGO? Que si inicias con ciclofosfamida, cambies a rituximab y viceversa en pacientes refractarios al tratamiento. Pero aunque lo que he dicho, esto solamente se ha ensayado o se ha estudiado
en tratamiento de inducción de gravedad se pueden asociar tanto ciclofosfamida con el rituximab o viceversa, dependiendo de con qué hayamos comenzado. Lo de la plasmaféresis realmente tendría que ser muy grave, o sea, en pacientes muy graves, que esto rara vez lo vemos en refractariedad. O sea, vemos pacientes que no mejoran, que no responden, pero que hagan un brote grave dentro del tratamiento es terriblemente inusual. Y cuando esto ocurre, tenemos que pensar en una entidad que es la asociación de ANCAS con antimembrana basal. Cuando tenemos esto, en principio sí que hay más refractariedad cuando se dan estas dos entidades al mismo tiempo. Ahora, contesto, son temas diferentes, o sea que en principio voy a hacer lo mejor que pueda para abordarlos todos rápidamente. Es el sistema de complemento y la vasculitis ANCA. Entonces, ¿qué papel juega el complemento en la vasculitis ANCA? Bueno, últimamente sabemos que juega un papel importante, o sea, y de momento es la parte de C5A, no sé si se ve, o sea, en la parte de C5A, o sea, esa parte del sistema, de la vía alterna del complemento, es la que parece que tiene mucha importancia en la vasculitis. ¿Por qué? Porque de momento lo que sabemos es que los ANCAS tienen un papel patogénico en la enfermedad, o sea, esto parece que está bastante demostrado, que los ANCAS tienen un papel patogénico. ¿Y qué es lo que, en qué interfiere el C5A? En que produce una activación de los neutrófilos que pierden la tolerancia y exponen los antígenos en la superficie, exponen antígenos y se crean anticuerpos contra ANCAS, o sea, contra la mieloperoxidasa o entre la PR3 o la MPO. Tiene que ver el complejo de ataque de membrana con la patogénesis de la vasculitis, que es ruptura, necrosis de la pared. Esto no se sabe, o sea, esto no hay estudios que demuestren que esto ocurre. O sea, así como sí que ocurre con el C5A, el complejo de ataque de membrana, aunque esté alto en sangre, eso no significa que produzca necesariamente una destrucción de la pared del vaso. O sea, por lo tanto, de momento no parece que la parte final de la vía del complemento tenga que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Y no solamente es lo de la fisiopatología, sino también que en este momento solo 2 ensayos están propuestos en lo que tienen que ver con todos, porque son muchos, las moléculas que producen, o sea, anticuerpos monoclonales que van contra algún punto de la cadena de complemento, especialmente la vía alternativa. De momento no lo están ensayando en vasculitis, lo están ensayando en muchísimas otras enfermedades, algunas sí que son inmunológicas, y solo 2 ensayos son que están actualmente con la vía del complemento en ANCAS vasculitis, y estos son un anticuerpo directo contra el C5A, que es el IFIX-1, y otro es el que ya está publicado, o sea, está publicado el de Avacopan. O sea, los dos van por la rama de la vía alterna que tiene que ver con el C5A.
Y aquí les muestro exactamente cómo se plantea que es el daño de la necrosis de la pared del vaso mediante la quimiotaxis de células inflamatorias y la netosis, que eso todavía no hay, en este momento, todavía no hay ningún fármaco que vaya a ese punto de la patogénesis de la vasculitis. Y les presento unas pinceladas de lo que es el Avacopan, o sea, cómo se perfila el Avacopan en nuestro mundo de la vasculitis. Yo creo que es un fármaco que tiene mucho futuro. Bueno, todo depende de cómo nos lo planteen, porque si nos lo plantean como raro y haya que hacer visados y todo esto, nos lo van a poner muy difícil. Pero de momento, una de las cosas importantes de este fármaco es que a las 26 semanas ya era igual. O sea, ya era igual de eficaz que el control. O sea, que es con corticoides. Con corticoides a menor dosis de lo habituales, pero con corticoides, y a las 52 ya era claramente superior. O sea, esto no ocurre con muchísimos de los fármacos que utilizamos, esto no ocurre. Por lo tanto, nos debemos felicitar de que por fin un fármaco realmente ha sido superior. Otra cosa importante de este fármaco es que nos ayuda realmente hay una disminución importante en las recaídas. O sea, estamos hablando de 10 a 21. O sea, que en las recaídas, que siempre es nuestro miedo es qué va a pasar con las recaídas después de dar un esquema nuevo de tratamiento. Pues hay una diferencia importante en recaídas, siendo el Avacopan superior al esquema habitual con corticoides. ¿Qué otra cosa es importante? Que los pacientes con menor función renal, o sea, aquellos que tienen una función renal por debajo de 30, vemos que mejoran más con Avacopan que con corticoides. O sea, incluso en los pacientes con menor filtrado glomerular en el momento de comenzar el tratamiento, mejoran. O sea, que no es solo porque son menos, o sea, son pacientes más o menos graves. Y lo mejor de todo es las dosis acumuladas de corticoides. Realmente son a mejor efectividad y tienen menor cantidad de corticoides acumulados, que siempre ha sido lo que queremos. O sea, todo el tiempo estamos luchando para lo mismo, o sea, para que no darle tanto corticoides a los pacientes porque aumentan los efectos secundarios a largo plazo, o sea, la cronicidad, los daños crónicos dependientes de corticoides. O sea que en principio sí que es un fármaco que puede ayudarnos en el futuro. Entonces, dice, ¿cuál es la situación actual del Avacopan y otras terapias dirigidas al complemento? Terapias dirigidas al complemento, es lo que les digo, no hay mucho, eculizumab no hay un ensayo clínico que nos diga que si es utilizable. Evidentemente, aunque hubiera uno, el problema es que el eculizumab, como es toda la vía, como que toda la vía está envuelta, o sea, a partir de C5 para hasta la fase final, o sea, tenemos un problema con las infecciones de encapsulados, que eso pueden llegar a ser muy graves. Por lo tanto, o sea, en un fármaco entre un fármaco que es vía oral, un fármaco que no tienes que vacunar al paciente para hemófilus ni para neumococos lo vacunamos todos.
O sea, esto es independiente, pero no es necesario para el meningococo en sus diferentes variantes. O sea, que en principio el Avacopan está pendiente de la EMA, o sea que en principio, aunque tiene una valoración favorable, aún no ha hecho la resolución, por lo tanto, todavía pasará algún tiempo hasta que lo tengamos, que podamos utilizarlo, porque todavía tiene que ir a la Agencia Española de Medicamentos, luego a negociación con cada comunidad autónoma, y el C5A, el inhibidor de C5A, de momento todavía no tenemos la fase 3. Buscando a ver qué tenemos en el horizonte, poco tenemos en el horizonte como inducción. Tenemos este ensayo clínico que me gusta mucho porque esto es lo que hacen en el Hammersmith, pero que todavía no había un ensayo clínico, y ahora tenemos el ensayo clínico de rituximab más endoxan. Endoxan es ciclofosfamida, o sea que vamos a tener un ensayo clínico de terapia combinada, o sea, no estudios pequeños que nos ayudan, pero este va a ser un ensayo clínico. Luego también tenemos la combinación de rituximab-belulimab para ver si esta combinación puede ampliar o aumentar la remisión, hacer una remisión más prolongada. Y otro que me gusta mucho porque puede ayudar a responder lo de la plasmaféresis, y es una comparación entre pacientes con vasculitis ANCAS o con antimembrana basal, ver qué es más efectivo, si la plasmaféresis o la inmunoabsorción, que es mucho menos agresiva que una plasmaféresis. Entonces, esto nos ayudará a saber si realmente el sacar los anticuerpos de medio, que es lo que hace la plasmaféresis, realmente mejora o no, o nos ayuda en caso de vasculitis. Aquí porque son preguntas diferentes, esta es una pregunta que, ¿cuándo debemos sospechar que los ANCAS que tenemos es por factores como infecciones o tóxicos? Bueno, tienen algunas diferencias con las vasculitis ANCAS que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, es frecuente en este tipo la doble positividad. O sea, una de las características es que son doble positivo, muchos de ellos. Los títulos de ANCA suelen ser tremendamente altos, o sea, que prácticamente nosotros no lo vemos en las ANCAS, en vasculitis ANCA normales que vemos. O sea, estamos hablando de 1.500, 1.300 de títulos, y esto es frecuente, sobre todo en pacientes por toxicidad, como por ejemplo el levamisol, aunque lo podemos ver también en pacientes que tienen unas vasculitis secundarias a infecciones. Y en las secundarias a infecciones, sobre todo en las que son, porque son las que son más vistas, o sea, hay más casos, las secundarias a endocarditis, en estos casos, aunque pueden haber pacientes que tengan una vasculitis extracapilar pausoinmune, es bastante frecuente encontrar que esas vasculitis no son pausoinmune. O sea, y no solamente tienen ANCAS, sino que tienen otros anticuerpos a ANAS, o sea, está afectado la vía al complemento, o sea, parece como un lupus vasculitis en vez de una vasculitis tal y como la vemos. O sea, cuando nosotros vemos eso, tenemos que sospechar que puede haber una infección detrás. Y especialmente buscar endocarditis, buscar infecciones que no son completamente agudas, sino subagudas,
Entonces, estas son las características principales. Hay muchas características, pero yo creo que estas son las principales. Hay también anticuerpos ANCA, subtipos de anticuerpos ANCAs, pero son subtipos que nosotros normalmente no pedimos, o sea, no los testamos. Por lo tanto, es irrelevante que tengan una mayor posibilidad de que sea un anticuerpo no MPO, no PR3. En caso de infección es muy frecuente el MPO, excepto en las endocarditis que suelen ser PR3 o ambas. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? El micrófono por aquí, por favor. Bueno, gracias por ceñirte al tiempo. Gracias. Además de ametrallarte a preguntas, te hemos puesto el batiburrillo de no sabíamos dónde ponerlas. Y saltando del tema tiene su mérito también. La primera pregunta por aquí. ¿Quién se ha quedado el micrófono? Doctor Gorri, devuelva el micrófono. Hola, bueno, enhorabuena a los tres. Mi pregunta es un poco transversal para los tres ponentes y es en los pacientes trasplantados renales, aunque las vasculitis en ese grupo de población son muy raras, sí que hay algunas que son o bien que recaen recidiva o bien de novo. Por ejemplo, para el tratamiento de la inmunosupresión en este grupo concreto, que ya tienen mayor riesgo tumoral de por sí, independientemente del fracaso renal que tengan o de la afectación clínica, elegiríamos rituximab por encima de ciclofosfamida o combinaciones. Y en el caso de, por ejemplo, de la profilaxis, les pondríamos Valcite a estos pacientes, aunque no sean en esos primeros meses de trasplante que ya les ponemos normalmente, y profilaxis de hongos. Gracias. En el caso de los... No es frecuente la recaída de una vasculitis ANCA positivo. En ese caso yo sí que optaría por tratamiento con rituximab. Primero, porque aunque la mayoría de los ensayos no muestran una reducción del riesgo infeccioso, a nivel clínico yo sí que, vamos, es una sensación totalmente subjetiva, me parece que el riesgo es menor que con ciclofosfamida. Por otro lado, lo que sí que no hace el rituximab es incrementar el riesgo neoplásico. Entonces, esa es una de las cosas que la ciclofosfamida sí hace y te la quitas de un plumazo. Y respecto a la infección por citomegalovirus en pacientes trasplantados que sí que llevan otra inmunosupresión, sí que se puede ver aumentado el riesgo de reactivación de CMV. Pero yo no tengo datos de momento que me permitan afirmar que tienes que volver a empezar con una profilaxis con ganciclovir o con valganciclovir en ese caso. En cuanto a los hongos, yo creo que sobre todo va a depender un poco de la dosis de corticoides que le pongas a ese paciente para la recaída. Si pones una dosis media alta, yo sí que realizaría una profilaxis antifúngica. No sé si alguien más. Bueno, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo solamente he visto una recaída de vasculitis ANCA en un trasplante y luego viví este año, o sea que tengo un poco fresco el tema y decidimos tratarlo inducción con rituximab, monoterapia y ya está. Y es verdad que al tener que reinducir, por decirlo así, con los esteroides a dosis más altas, aunque hicimos una pauta de bajada muy rápida, sí que pusimos Septrin otra vez y no en este caso Valcite, que creo que sí que sería un poco más en otro contexto, ¿no? De timoglobulina y estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta en la sala? Pues yo cierro. La doctora Ávila tiene una pregunta. Es un poco
descorazonador ver lo poco nuevo que se nos viene encima en las vasculitis ANCA positivo, cuando sigue siendo una patología que, al menos en un momento inicial, sí que encuentras pacientes que no responden a tratamiento, que no es que sean refractarios, pero sí que se van rápido y no puedes hacer nada por ellos si te falta tratamiento. Entonces, todo lo que va saliendo es dirigido al mantenimiento, dirigido a la inducción. A inducción, pero en inducciones en pacientes que más o menos los puedes llevar, pero en el paciente muy grave siguen sin salir patologías y eso es un poco desesperante, la verdad, y descorazonador. Sí. Sí, tienes razón. O sea, ahora es que nos estamos planteando los tratamientos combinados con los mismos fármacos que ya tenemos tiempo utilizando, tampoco hay nada nuevo allí. Veremos cuando podamos utilizar el Avacopan, a ver si esto nos ayuda a mejorar el pronóstico de estos pacientes, o sea, porque da la impresión de que pacientes que están con filtrados muy bajos, da la impresión de que mejoran, o sea que esto en algún momento podremos ver si esto nos ayudará y es algo nuevo, o sea que no se plantea como un tratamiento único, o sea, como de inducción, tratamiento único, pero puede ayudarnos a disminuir la refractariedad en los pacientes que tratamos con inducción con Avacopan y por los resultados del ensayo. Podría ayudarnos, pero esto estará por... La experiencia clínica nos lo dirá. Bueno, yo un único comentario final, por darle una contrapartida a lo de Ana y no acabar como con algo negativo. Me parece que la vasculitis ANCA, que lo hablé hace poco además, es un caso paradigmático de cómo hacer estudios que nos permitan decir con un nivel de evidencia fiable que necesitan menos esteroides nuestros pacientes para llegar a los mismos desenlaces. Y yo creo que es una cosa que es muy positiva de las vasculitis ANCA en los ensayos nuevos, el PEC-SIVAS, por supuesto, como referencia, pero que hay que meternos en la cabeza que hay que intentar usar menos esteroides y que los ensayos vayan a intentar liberar a los pacientes de esteroides, que en el día a día probablemente sea el fármaco que más problemas nos da, más que la ciclofosfamida o el rituximab. Exactamente. De hecho, una de las cosas importantes es que nuestros pacientes, los de esta parte del mundo, son pacientes mayores, muchos pacientes mayores, que nosotros les salvamos la vida, pero le estropeamos la vida. O sea, realmente el tratamiento hace que el tratamiento con cortisona en pacientes tan mayores los limita luego muchísimo. Aunque hagas lo posible para que estos pacientes no pierdan función, pierden muchísima función. Por lo tanto, sí que tienes razón, uno de nuestros puntos es disminuir al máximo el uso de corticoides en esta población. Muchísimas gracias. Hemos acabado la primera parte de la sesión. Vamos con un poco de retraso, lo que es un problema porque luego está la asamblea y luego los de Alicante tienen que viajar. Y con lo cual, si os parece, el descanso lo damos, como no vamos a daros café tampoco, me están grabando, no, tampoco pasa nada, lo acortamos un poquito, hacemos... como mucho en 10 minutos estamos sentados para la segunda parte, si no iremos todo ya con mucho retraso, ¿de acuerdo? Así que a 10 en punto estamos con la siguiente parte.